pasado esto alguna vez? Chicos, tengo una campaña que va a ser la hostia. Hay explosiones, naves y señores medievales. Está muy guapo porque hay unos soles que se están consumiendo a sí mismos y luego están los vulcanianos. Que son, pero no son vulcanianos. ¿Hay Iron Man? Sí, Pero chicos, Iron Man, también se puede meter Iron Man en la campaña. Está bien. Podría jugar con una especie de Iron Man. Medieval. ¿Vamos al cine? El manual me costó 25 euros. El cine es más barato. ¿Te suena esto? ¿Te ha pasado más veces? Lo siento. Vamos a intentar que no te ocurra con Briconsejos. Estás deseando escucharlo. Hoy, en Briconsejos, vamos a explicar cuáles son las normas básicas y civilizadas para jugar al rol, tanto para jugadores como para narradores. Qué se debe tener en cuenta y qué es lo que se debe buscar para el máximo divertimento. ¿Estamos de acuerdo? Con nosotros también estará hoy Álvaro y Corina. Hola. Hola. Que tienen su particular visión de este tema. Lo más importante, y creo que debería estar en todos lados, es la diversión. Esto es un juego. Si tú vas a ir a un sitio a pasarlo mal, a que no te salga el personaje, a estresarte, algo va mal. Tienes que cambiar o de grupo, o de personaje, o de aproximación al sistema. Tienes que divertirte. Y todo el mundo se tiene que divertir. Hay gente que se divierte con el estrés. Es un hecho. Hay gustos para todos. Hay gustos para todo. Yo me divierto con el estrés. Sí. Cuando es un juego. En la vida real no me divierto. Pero en un juego sí, porque puedo desconectar perfectamente de él. La diversión. ¿Cómo buscar esa diversión? Se lo comentas a los jugadores, si eres un jugador, o al máster. Pregunta a los jugadores qué es lo que quieren en la partida. Sí, yo creo que el diálogo es lo más importante, el dejar claro desde el principio qué es lo que pretendes buscar con esa partida, tú como máster, y acomodarlo a lo que quieren los jugadores, o no acomodarlo y que se jodan, ¿no? Pero que quede claro desde el principio cómo se quiere hacer. Las pautas. Que dejar claro unas pautas, decir, mira, pues yo creo que la partida quiero primar sobre la acción, porque me parece muy interesante hacer huascas, ¿no? Pues vale, pues no te hagas un tío tetrapléjico con 1000, ¿sabes? No sé. Sí, ¿no? Intentar siempre acomodar tu personaje como jugador a las necesidades de la partida. Las necesidades de la partida. Hay una cosa que cometen muchos errores los jugadores, que cuando se hacen un personaje se hacen el mejor personaje. Y el mejor personaje es alguien que no necesita a los demás. Las partidas de rol, salvo sesiones, suelen ser en grupo. Y debería haber un compañerismo, una necesidad de colaborar. Si tú te haces a Lobezno o al mercenario solitario o a Punisher, la partida no podrá ir contigo, porque tiene que ir con el grupo. Y si va contigo, el resto del grupo empezará a aburrirse. O sea, esos conceptos se deben tratar con pinzas, se deben plantear muy bien para que sean divertidos para todos. Se puede hacer... Te iba a decir eso, se puede hacer. Yo creo que se puede hacer un poco el mejor personaje y al mismo tiempo tú tener en cuenta una cosa que yo siempre le digo a mis jugadores, ¿no? Que tú controlas el personaje y no el personaje te controla a ti. Sí que tienes que rolear, que interpretar, pero al mismo tiempo creo que el jugador está ahí presente, ¿no? Y en un momento dado no dejarse ir del todo con el personaje y sin forzar la situación, ir con el grupo. Eso es muy interesante porque hemos tenido varias conversaciones sobre el nivel de decisión en las partidas. Pero es una cosa que exploraremos en otra ocasión. Sí, porque es muy larga, sí, muy larga. Y se va a comer toda esta sección. Sí, yo creo que sí, que te puedes hacer un personaje solitario, pero tienes que tener en cuenta que vas a estar mucho tiempo en la partida comiendo todo el poco. O sea, que si quieres hacerlo, vale, pero no puedes exigirle al jugador que lleve todos, al máster, no puedes exigirle al máster que te lleve todas tus tramas, que diga, vale, pues todas mis tramas son mías y únicas y exclusivamente mías, y ya está. Porque lo que harás es comerle mucha partida a los demás. Entonces, si de verdad quieres hacer tu personaje así, que hay gente que le gusta y es interesante llevar en algún momento un personaje así, muy solitario, muy introvertido, pero tienes que tener eso en cuenta, que no puedes quitarle partida a los demás. Ya, y normalmente poco tiempo de juego implica aburrimiento.
Por lo tanto, no se salta la primera norma, que es la de la diversión. Lo lógico es, porque todo el mundo cuando empieza dice, yo quiero hacerme a Conan, a Lobezno, a Legolas, ¿sabes? Para gustos colores. y la gente se queda ahí. Cuando se pierden lo más importante del rol, que es usar tu discurso, meter tu idea en la partida. Sí. Si tú haces un personaje que no es tuyo, al final no estás aportando mucho. Dices, ¿qué haría Conan en mi situación? No, lo importante es qué harías tú en esa situación, salvando las distancias. Tienes que personalizar al personaje, tienes que hacer que sea tuyo. La gente tiene que decir, Pode solo lo puede hacer Néstor. Por decir así, Pode, que es un personaje que hice en su momento. O este personaje solo lo puede hacer Miriam. Sí. O quien sea. No puedes decir, que lo haga otro, da igual, no se va a notar. Porque se está perdiendo una de las riquezas del rol, que es personalizar la historia. Otra de las cosas que se tiene que tener en cuenta como jugadores y máster, que el máster tiene que aportar la historia a hacerla divertida y fluida. Pero es que es humano. Y el jugador, creo, a mi parecer, que no debe de ir intentando entorpecer o romper la partida, que hay muchos casos que solo van a por eso, y también se rompe y también se rompe la regla de la diversión, ¿no? Claro, porque lo único que estás haciendo es entorpecer al resto de los jugadores y al máster, y no hay historia, no hay. El máster y Robin Lowe es el creador de Census. Acabo de caer. No sé para qué te molestas, ya hemos puesto la Robin Lowe. Bueno, sí. hay una cosa que cuando empiezas en el rol, tanto como jugador como máster, hay una cosa muy fácil de hacer, que es, joder, este lo hace bien, voy a copiarlo. Eso es muy malo, porque tienes que buscar tus propias limitaciones, tienes que ser autocrítico y decir, a mí esto se me da mal. No voy a interpretar a un tío que sea súper carismático si yo no tengo ni puta idea. ¿Sabes? Si yo soy más seco que una mojama. Hay que saber qué es lo que se te da bien y explotar eso. Y eso, como jugador, es muy importante para divertirte tú, porque si no vas a estar muy frustrado porque no te sale lo que quieres hacer. Y como máster es muy, 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 muy importante, porque si no vas a intentar hacer cosas que en una partida que no sabes hacer. Si no sabes improvisar, coño, pues cúrratelo y hazte al principio un esquema muy importante sobre cómo ver la partida, qué va a pasar si los jugadores me hacen esto, si los jugadores me hacen esto otro. Si lo que se te da de puta madre es la acción, mete acción en todas las partidas. Si lo que se te da de puta madre es crear tramas muy complejas con personajes muy importantes, joder, no hagas una partida pool. ¿No? Otra cosa que yo apuntaría ahí sería el tener cuidado de todas formas con eso, porque sí que es importante, pero al mismo tiempo puedes caer en un error, que es siempre hacer lo mismo por explotar esa habilidad. Entonces caes un poco en una rueda. El equipo ha funcionado. Sí, pero bueno, yo creo que al final acabas cansándote, ¿no? Sí, eso depende del aguante de cada uno. Yo conozco gente que tiene 40 tacos y que sigue jugando Dungeon Crawl, ¿sabes? Que es avanzar por Dungeon y aparecen criaturas y derrotarlas. Y se divierte. Bueno, hay gente para todo, pero bueno. Cada uno tiene que saber qué es lo que le gusta, está claro. A mí personalmente el Dungeon Crawl me parece superado, ya porque cada vez que juego, digo, es lo mismo, con nuevas estadísticas. Sí, te diviertes un rato y ya está. Pero hay gente que lo disfruta porque tiene un componente estratégico muy alto. De los gamis, vamos. Que para jugar a eso juego al Street for Rage. ¿Sabes? Me cojo el emulador de la Mega Drive y juego eso, que claro, es mucho más divertido. Sí. Actualmente los videojuegos están sustituyendo, como ya dijimos en el debate, están sustituyendo esta afición. Y un Dungeon Crawl, a lo mejor en el WoW, tiene quizás más interés por la inmediatez que en mesa. Sí, está claro. Y también es algo que... Esto sí que yo creo que va a ser bastante debatible, pero el hecho de que si alguien no funciona en la... si alguien no funciona en la partida, por ejemplo, todos quieren hacer la partida de un modo y otro lo rompe, ¿qué hay que hacer con ese jugador?
¿Hay que modificar la partida para que todo el mundo esté contento o hay que echarlos? Depende del problema que aporte el Yo jugador. pondría un punto medio, o sea, hablar con el jugador, intentar llegar a un acuerdo con él o... Claro, lo primero es hacer entrar en razón al jugador. Claro, porque hay un problema. si hay 6 claro. personas que están disfrutando de una manera y otro de otra, o 4 y 3, o sea, 4 y 1, O sea, si yo es creo uno, que lo de echar al jugador es muy sería la individual. última opción. ¿Por qué? Es un patito feo, hay un jugador problemático que se suele ignorar mucho, porque parece ser que juega mejor que nadie y no se le considera problemático, que es el jugador estrella. Es ese jugador que aprovecha los tiempos de partida para ser el foco central de la historia. Y todo lo que pasa en partida pasa por él. Ya. Muchos jugadores se divierten porque lo ven hacer muy bien y dicen, qué bien juega y me estoy divirtiendo. Pero en el fondo es un jugador problemático, que se suele ignorar. ¿Qué hacer? Pues yo depende del problema que me diese. Lo primero sería hablar con él. Sí. Sí, ver por qué está pasando eso. Explicarle cómo veo yo la campaña y cómo veo su actuación. Y proponerle vías de cambio. Decirle, pues mira, ¿tú quieres hacer historias con naves espaciales? Pues yo lo voy a intentar, pero estamos en D&D. Se puede. Se puede. Spelljammer es una buena ambientación. Pues, muy bueno. Se puede hacer, pero Ya. a lo mejor él lo que quiere es jugar Star Wars Ya. y no va. Sí, el problema sería ese, es que no es un tío, el máster es malo, o tío, el jugador es malo, vamos a intentar llevar a un punto medio. Y en el momento en el que no se pueda, que sea imposible, por lo que sea, porque no, yo no quiero jugar a esto. Pues no sé, Pues si no no puede, quieres jugar a esto, no puedes, Ya, está Es claro. que ese es el problema, que hay muchas veces que como es el grupo de juego, y Son el grupo de amigos. el grupo de amigos, entonces si lo echas es muy violento. Pero es que si no está disfrutando de la partida, yo creo que es un debate que es más a título personal, es decir, nuestra opinión y Sí. no hay conclusión posible a esto. Yo creo que de todas formas somos adultos y bueno, casi todos. Y la cuestión es que tenemos que tomar decisiones de adultos, es una ficción. Pues tenemos que ser consecuentes. Si yo me llevo mal con otro jugador por un tema de relación de pareja, por un tema de competencia desleal en el trabajo, por cualquier cosa, si yo me llevo mal con él, en la partida eso se va a notar. Y debo ser consecuente y que no se note. Y si se nota y estoy fastidiando a todos los demás, dejar de ir. Básicamente. O hacer que él deje de ir. Eso es un poco más... Pero eso ya es más más marrullero. oscuro. Otra cosa sería intentar no meter cosas personales en la... Sí. que también lleva a jugadores problemáticos. Tanto jugadores como máster, porque hay muchos máster que simplemente meten sus temas en la partida y lo hacen de tema central. Y pues rompe. De todas formas, a lo mejor incluso tú puedes entrar en una partida como jugador, como máster, puedes centrarlo en eso que te está pasando y que quieres explorarlo, porque a veces incluso te puede ayudar a ver otro punto de vista. Tú interpretarlo desde otro punto de vista, incluso si tienes un problema con una persona, intentar interpretar a esta persona. Claro, y los jugadores... Y puede ser siempre interesante. tendrán- El problema es cuando una partida dura un año, has pasado de ese problema ya, ese es el verdadero problema, cuando empiezas a meter... cuando Claro, tienes que ser consecuente. cuando el personaje cambia, porque tú cambias. Efectivamente. Si Si no has cambiado la partida, no has cambiado Claro. la partida. O sea, has cambiado fuera, perfecto. Pero si has cambiado la partida, Y sigue por el curso sobre ahí. todo cosas muy puntuales, como que de repente hoy cambio totalmente de forma de ser y luego vuelvo a ser el personaje de antes. Eso rompe mucho. Yo pongo un ejemplo. Sí. Está un tipo, llega a la posada y dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué bien se come aquí? ¿Qué bien se ve aquí? Al día siguiente llega a la misma posada y dice, puto, sírveme, puto rajado, puto, sírveme Grog. grog. Este no es el grog que yo quiera. Y empieza una pelea. Y al día siguiente vuelve a la siguiente posada y dice, qué ambiente más civilizado. Son gente que tiene un problema en la vida real y que tiene que desahogarse en la partida. Y por eso ese día buscaron un Gresca, buscaron pelea. ¿Qué pasa? Que el máster decía, este tío no va a tener ningún problema en la posada, no lo tenía en cuenta, y cuando llega el momento de la historia dice, ¿y ahora qué hago? Y el máster llora. Pero Y yo creo que, es más,
para el máster es problemático, pero si sabes improvisar, bueno, pues, Lo solucionas, sí. el problema es con los jugadores, que no saben cómo interpretar a su personaje, cómo me comporto con ese personaje, si no sé qué va a hacer. No sé quién es, no sé qué es. No sé quién es. Pues sí, y luego, ¿qué más cosillas hay así curiosas? Otro error que comenté yo en un artículo que escribías en su momento era que la gente suele proteger demasiado a sus personajes. Se preocupa demasiado en que sean perfectos, en que no les pase nada, que superen todos los problemas. Y eso no puede ser así. Porque yo he tenido partidas en las que jugamos con dioses o gente que tiene muy pocos problemas porque los resuelven con sus simples deseos. Y eran partidas muy divertidas, la primera y la segunda, pero la tercera era aburridísima. Porque era repetir el esquema. No había nada más en esa impresión. La diversión estaba en los problemas que surgían y cómo los resolvían. ¿Qué pasa? Que en palabras de Greg Stoll y John Tyne, si tú quieres tener una vida perfecta en una partida de rol, hazte un funcionario. ¿Sabes? Hazte un funcionario, hazte un consejero del rey que viva a cuerpo, ¿sabes? No te hagas el jefe porque te van a cortar la cabeza, hasta el segundo, el tercero, y vive tranquilamente y trabaja 20 horas, ¿sabes? 8 horas al día, lleva dinero y tiene una familia. Ya está, no tienes ningún problema. ¿Te vas a divertir? No dudo. No sé, a lo mejor eres ese tipo de personas, pero normalmente no. Lo divertido es crear problemas, es decir, ¿y ahora cómo resuelvo esto? ¿Cómo, con todos los elementos que tengo, con mis poderes, con mis habilidades, con mis recursos, con mis contactos, cómo resuelvo este problema que me está surgiendo? Y es en esa conversación, cuando si lo consigues, te sientes totalmente feliz. Es como, lo he conseguido, he superado a los elementos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Puto máster! ¡Ja! ¿Sabes? Porque muchas veces se toma un conflicto directamente con el máster. Y este es otro problema. El máster está interesado, normalmente, a menos que tenga otra mentalidad, pero normalmente, la mayoría, están interesados en contar una historia, en contar una serie de problemas y contar una aventura. Si te matan, no hay aventura. Porque tienes que crear un nuevo personaje, hay que empezar de nuevo, es mucho esfuerzo y termina la historia consumiéndose a sí misma. El máster no va a querer matarte. El máster no es el enemigo de los jugadores. Bueno, Ahí hay para todo, pero... Hay para todo, pero el máster no es el enemigo, el máster es un... El paranoia sí. Bueno, el paranoia sí. Depende del jugador, del juego. Depende del de juego. muchos factores. Pero no está puesto... de hecho, el paranoia es el ejemplo perfecto. No sé Sí. si alguien habrá jugado, pero si ahí el máster es el enemigo. Porque el máster está buscando cualquier mínimo error para fastidiar la historia. De hecho, el final del módulo se pone ahí por si acaso no lo has hecho bien como máster y no has conseguido matarlo. Pero la idea es que no lleguen al final del módulo, en los módulos de paranoia. Y es un juego tan brutal que los jugadores tienen 6 vidas. Se han buscado una excusa para que tengan vida, para que cuando te maten no tengas que hacer otro personaje, porque te van a matar. Pero bueno, es un juego de humor. Y... Las musquinadas. Las musquinadas. Que tiene que ver con lo anterior un poco, pero sí es verdad que hay que tener cuidado porque hay cada uno que se hace la típica picadora Molinex y luego interpretación cero, ¿no? Ahí tampoco hay... O sea, ¿qué diversión es esa? Para eso pues te pillas el videojuego, te pones a machacar enanitos y ya... Ya, pero por ejemplo, eso, si todo el mundo está de acuerdo, vamos a hacer mata-mata, vamos a jugar, a meternos en Sí, el pero Vale. hablo de partidas en las que, Claro. o sea, efectivamente en las que no es un mata-mata, en las que no vamos a meternos en un dungeon y tal, sino se supone que Una es una partida partida más de elaborada, más de interpretación, y está esa persona que a todo es, bueno, ya tenemos la coña de ves un vaso, disparo, ¿sabes? Ya, normal. De todas formas, quiero decir que las partidas más elaboradas que he visto yo en mi vida son todas de Dungeons. Oh, Dios mío. Porque son folios y folios y folios de estadísticas, personajes, encuentros y líneas de conversación. Yo, de los narradores que dicen, no, yo lo que cuento es la historia, improvisan la partida, que es un engañabobo, que dicen, no, ya, a ver, lo que surja. A algunos se le ocurre, pero normalmente los que se le ocurren son los de los Dungeons. Porque tienen una partida al mes con su grupo de toda la vida Sí, es y verdad. se llevan el libreto. Sí. Es una pasada. Yo he estado en la elaboración de una partida de Dungeon y sí. O sea, Son yo he las partidas estado más elaboradas. un par de días con la libreta máster y con máster
haciendo para una partida. Otra cosa muy curiosa de los juegos de rol es que son muy divertidos y además creas una especie de ficción a la que puedes ir de vez en cuando. Pero es una partida. Yo he tenido jugadores que les ha encantado mi partida y entre semana quedamos por la tarde y dicen, no, porque mi personaje, porque no sé qué. Y digo, vale, tomamos el café. Y yo cuando hice esto, y yo, mi personaje, y el otro personaje, y en ese momento, oye, ¿cómo te van los estudios? ¿Cómo te va la vida? ¿Sabes? Que no sé, que está bien, a mí me gusta hablar de esta afición, pero hay gente que se obsesiona, que está hablando todo el día de ello, y eso genera el ser antisocial. Porque yo, que soy tu máster, o un jugador que está contigo, que entiende todo lo que me estás contando, ¿me aburre? Imagínate a alguien que no entienda el lenguaje o que no esté en el contexto adecuado para entender eso. Dice, Dios mío, hombre. Deberíamos dar consejos de cómo conseguir novios o novias. Los juegos de rol, tío. Que se puede, pero es complicado. Es complicado. Pues básicamente que volviendo un poco a lo de siempre. El juego de rol es un divertimento y hay que sacarle el máximo provecho. Y tener en cuenta que somos adultos, que si no se puede, no se puede. Si hay que echar a alguien, se echa a alguien. Si tienes que buscar a un nuevo grupo porque el viejo no funciona, porque hay alguien que siempre llega tarde, pues se tiene que hacer. Yo dirigí una campaña durante mucho tiempo a un jugador que siempre llegaba tarde y tuve que decirle que dejara de venir. Y me daba mucha pena porque era muy buen jugador, pero hacía que todos los jugadores perdiesen 1 hora al día. Durante 30 partidas. Dime tú qué bonito. O sea que hay que tomar decisiones de adultos para poder jugar como niños. Esa es una buena conclusión. Buena conclusión, sí. La acabo de inventar, pero la gente a la que no pago me da la razón. Lo dejamos aquí y pasamos a la siguiente sección.